Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por esta interesante invitación. Am, este slide, ya el título tiene dos características. Uno, que no estoy hablando de pandemia, sino estoy hablando de una era, la era COVID. Y el otro comentario de la charla es que estoy utilizando la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que corresponde a que el estado de salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Voy a hacer una pequeña introducción, hablaremos del impacto emocional de la Argentina. Tengo que aclarar que lo que nos importa a nosotros, qué pasa con los niños, adolescentes y adultos, pero ellos viven en una sociedad, en un pueblo, en una familia. Luego veremos cuál es el impacto que tienen a través de la pandemia, de este desastre, nuestros pacientes y los niños en general y adolescentes, relación entre la inmunidad y la depresión, y por último quiero volver a la nefrología con una hipótesis. Esto es lo que está sucediendo en la República Argentina en este momento, a mediados de febrero del 21. En la parte izquierda del slide vemos el número de afectados que ha superado los 2 millones, la edad promedio es de 40 años. En general, lo que se contagian en este momento son los más jóvenes, entre 20 y 39 años. Pero además, debo aclarar que la parte pediátrica, que nos incluye a nosotros en menores de 19 años, corresponde de los afectados al 10.5%. Y prácticamente entre los varones y las mujeres no hay diferencia. En términos de fallecidos, en este momento tenemos más de 50.000, la edad promedio de los fallecidos es de 72 años, pero lo importante es que la mayor cantidad de fallecidos comienza a partir desde los 60 años, y a partir de ese momento el porcentaje de fallecidos es de más del 90%. En este caso sí, hay una diferencia entre los fallecidos. Son menores las mujeres y mayores los varones. ¿Qué pasa con los pacientes pediátricos? Este es un estudio en el cual es de Estados Unidos, donde hay varias instituciones, y se ha dividido los pacientes en aquellos que han sido con coronavirus, obviamente, que han sido internados y que no han sido internados, prácticamente un 50% y 50%. Ustedes pueden ver en las barras de colores que el color intenso corresponde a los pacientes ambulatorios con coronavirus, y los colores azules menos intensos a los pacientes internados, que han sido divididos en pacientes graves y en pacientes no graves. Los pacientes graves son aquellos que han ido a terapia intensiva y han necesitado asistencia con oxígeno. Como el círculo rojo está indicando claramente, los internados, la gran mayoría, han sido niños igual o menor de 5 años. Y acá comentamos que la edad promedio de los internados es el 5.6 años versus los no internados el 8.2. En general, los internados han tenido comorbilidades. Los síntomas de los ambulatorios han sido simplemente fiebre y tos, y de los internados fiebre y disnea. Vayamos a la mortalidad. La mortalidad total de este grupo es del 0.16%, muy parecida a la mortalidad que tenemos en la Argentina del 0.2%. Pero ahora, cuando están internados, obviamente la mortalidad tiende a aumentar y es el 0.34%, y obviamente cuando están en terapia intensiva, esto aumenta al 3%. Yo quiero recordar a nosotros, los nefrólogos, que nuestra población con insuficiencia o enfermedad renal crónica leve a moderada, o sea que tienen un clearance mayor a 30 mililitros por minuto, tienen alteraciones neurocognitivas y también psicosociales. Miremos la primera banda, hallazgos neurocognitivos. Entre los 6 y 12 años, nuestra población, entre el 20 y el 40%, tienen disfunción neurocognitiva en la inteligencia, en la atención, en las funciones ejecutivas y logros académicos. Un 30% no puede resolver problemas matemáticos. Los preescolares, prácticamente un 30% tienen una disminución del cociente intelectual, y un 20% no prestan adecuadamente atención. Un 30% tiene las funciones ejecutivas alteradas, y hay un 5, y cada 5% de disminución de filtración glomerular por año se asocia a una disminución del cociente intelectual.
Con respecto al comportamiento emocional de nuestros pacientes, prácticamente un 30% tiene problemas de atención y adaptación. Un 7% tiene depresión y de ellos un 2% está en tratamiento. La calidad de vida está afectada en los dominios relacionados a actividad física, escolaridad, social y emocional. Veremos qué pasa en nuestra sociedad. Esto es un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, en el cual al comienzo de la pandemia se hicieron entrevistas a 1.400 personas adultas, en los cuales se les preguntó los sentimientos que generó en las personas el coronavirus, en el cual, y otra, en la parte derecha del slide, también se preguntó cosas positivas que podía tener esta pandemia. Y se hizo una nube de palabras. La nube de palabras está hecha con las palabras que más la persona encuestada comenta, y la mayor cantidad está dada por el color y la intensidad y el tamaño de la palabra. En las palabras, los sentimientos fueron negativos, digamos, fueron el miedo, la incertidumbre, la angustia y la ansiedad. Y esto correspondió al 80% de la población estudiada. Las palabras generadas positivamente por la pandemia fueron solidaridad, salud. Se tomó conciencia en la salud, lo importante que es la salud y la empatía con aquellos que estaban enfermos. ¿Qué pasó con síntomas físicos y psicológicos con los trabajadores de salud? O sea, con nosotros, y esto va a incluir luego o a influir en nuestros hijos y en nuestros nietos. El impacto psicológico de esta población, de cerca de 1.000 encuestados en la India y Singapur, de personas relativamente jóvenes, con una frecuencia de enfermeros y médicos de un 70%, el impacto psicológico adverso en el slide, la parte superior del slide, fue del 39%. Esto estratificado con diversas escalas para medir la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático, mostraba que prácticamente estos síntomas de depresión, ansiedad, etcétera, eran de moderados a muy graves en el 50% de los encuestados. Debajo de depresión, ansiedad y estrés, está en números entre paréntesis, que estaban del 10 al 5.2%, y estos eran los que tenían depresión, ansiedad, estrés y estrés postraumático muy grave. Lo interesante es que esta población comentó que tenía síntomas físicos, que estos están en la parte inferior izquierda del slide. Ustedes observen que tuvieron insomnio, letargo, ansiedad, dolor de garganta, odinofagia y cefaleas. Prácticamente un tercio tuvieron más de 4 síntomas. Quiero recordarle que estos síntomas son iguales a los que produce el COVID. Tengo que recordar que el COVID produce generación de linfoquinas inflamatorias y la depresión está relacionada sobre todo con las linfoquinas inflamatorias. Por otro lado, en la parte inferior derecha del slide hay una relación entre las alteraciones psicológicas y los síntomas físicos, en los cuales los resultados psicológicos adversos, llámese la depresión, se correlacionaba o estaba con un feedback directo con los síntomas físicos. Y los síntomas físicos, a su vez, por el miedo al contagio, la transmisión a la familia, la sobrecarga laboral, la ausencia por culpa del trabajo y por culpa de la enfermedad, la fatiga, llegaban, por supuesto, a producir nuevamente estas alteraciones psicológicas, sobre todo la depresión y la ansiedad. Este slide es interesante porque nuevamente ahora estamos en una población en 190 ciudades chinas y se entrevistaron a más de 1.700 personas, entre algunos jóvenes y algunas mayores que llegaban a los 59 años. La importancia es que tiene 2 periodos, al final de enero, primera encuesta, y la segunda encuesta a finales de febrero y comienzos de marzo del año 20. Las columnas azules corresponden a la primera encuesta y las columnas rosadas, color ladrillo, a la segunda encuesta. Lo importante de este slide, del mensaje, es que prácticamente el estrés, ansiedad, depresión y el estrés postraumático, tomadas con distintas herramientas, no ha cambiado en absoluto en este tiempo que ha sido relativamente corto, pero finalmente un mes. Y toda la población tenía esta sintomatología psiquiátrica, prácticamente más de la mitad de los encuestados.
Y nuevamente, el 30% tuvieron síntomas somáticos, dolor de cabeza, tos, mareos, odinofagia y escalofríos. Síntomas que sin tener COVID eran similares a los del COVID. Por fin llegamos a los niños y adolescentes en esta famosa pandemia. Acá tenemos una encuesta en la cual se revisaron más de 11.000 niños y adolescentes. Esto es una revisión de 51 estudios en los cuales he agregado algunos más. Al final del slide están artículos de Duan y Zhou, en el cual prácticamente la ansiedad y la depresión son similares a los que voy a mostrar ahora. Miremos la parte superior del slide. Entre 6 a 20 años, la ansiedad fue aproximadamente un 30% y la depresión también, un 30.6%. En la edad de entre 6 a 12 años, ansiedad y depresión estuvieron entre un 18 y 17%. Pero fíjense que entre 12 y 18 años, edad de la adolescencia, la ansiedad aumentó un 36% y la depresión a un 41%. Ahora, si dividimos esta misma población entre varones y mujeres, observemos qué pasó. Entre 12 a 18 años, la mujer tuvo una ansiedad del 38%, superior a la del varón. Y en depresión, la mujer tuvo el 45%, superior a la del varón. También hubo diferencias entre la edad de 6 y 15 años. Y remarco 15 años porque hay algunos adolescentes. La mujer también, el 22% versus el varón, el 14%. No hubo muchas diferencias entre los 7 a 11 años. Estos números, que son realmente extremadamente importantes, así viéndolos solamente, no nos dice mucho, pero comparémoslos, veremos el panel inferior celeste de salud mental prepandemia. La alteración global de ansiedad y depresión en el mundo es entre el 10 al 20%. Miremos depresión. Depresión en Occidente es entre el 2 al 6%. Los suizos, muy obsesivos, están entre el 8 al 8%, 9%. Estados Unidos, 32%. Japón, depresión, casi 15%. China, 15%. Evidentemente, estas sociedades occidentales son muy deprimidas o muy presionadas. Ansiedad, Estados Unidos 3%, China 6%. Pero fíjense que la ansiedad en este trabajo supera siempre prácticamente el 30%. Realmente me quedé asustado con esto y dije, bueno, pero ¿qué pasará con nuestros niños de Oriente y Occidente? ¿Serán distintos? Y encontré este lindo trabajo que hay una encuesta de más en padres, observando qué le pasa a los chicos, en más de 1.000 familias encuestadas, pero eran italianos y españoles, igual prácticamente, por lo menos que nuestra sociedad argentina. Los cambios emocionales se observaron casi en el 90% de estos chicos. Y fíjese que los más frecuentes era la dificultad en concentrarse, era prácticamente la mayoría, el 50% de ellos, y luego en un tercio restante estaba la irritabilidad, inquietud, nerviosismo, soledad, ansiedad, preocupación. Prácticamente nuevamente el 30% estaban ansiosos y deprimidos prácticamente el 40%. Pero miren qué interesante, la diferencia entre jóvenes españoles e italianos. Los italianos tuvieron menor reclusión y además tuvieron más paseos, más jardines. Quiero recordar que la Argentina se caracterizó por tener el periodo de enclaustramiento más largo en la historia mundial y los niños estuvieron encerrados más de 3 meses sin salir a la calle. Esto es el impacto psicológico en estudiantes. ¿Por qué tomé estudiantes? Porque la Academia Americana de Pediatría indica que los pediatras debemos atender a los adultos jóvenes. Esto prácticamente nos lleva hasta los 24 años de edad. Estos son estudiantes en China, más de 7.000 encuestados, y se refiere especialmente a la ansiedad, en el cual el 25% estaban ansiosos. Miremos cuáles son los factores que influyen en la ansiedad. Fíjense el lugar de residencia. Los que vivían en zonas rurales estaban más ansiosas. Ingreso familiar, extremadamente importante. Los que tenían ingresos familiares no estables, le faltaba el dinero, estaban más ansiosos. Vivir con los padres era bueno. No vivir con los padres los ponía más ansiosos. Y por supuesto, estaban más ansiosos si tenían un familiar amigo o un amigo con enfermedad, con coronavirus. Vayamos a la parte derecha del slide.
estos alumnos de medicina tenían estresores. El primero nuevamente es la preocupación económica, obviamente el retardo académico de no poder terminar el año, la influencia de estar encerrados en su vida diaria y por supuesto la pérdida del soporte social. ¿Qué pasó con otros estudiantes del hemisferio norte, pero que eran occidentales? Fíjense qué interesante en el panel celeste del medio que aumentaron los pensamientos suicidas en estudiantes universitarios en Grecia. Prácticamente el 10% de estos estudiantes tuvieron pensamientos suicidas versus el 1,23% que es de la población general. Realmente me asusté. Me fijé en estudiantes universitarios en Estados Unidos, en el cual la depresión moderada severa y la ansiedad moderada severa rondaba entre el 40 y el 50%. Pero peor aún, los pensamientos suicidas estaban en el 18%. La inseguridad financiera, la preocupación laboral, evidentemente influye en los padres de nuestros niños. Por lo tanto, inseguridad laboral. En este triángulo me refiero a la parte inferior izquierda, en el cual uno ve que la inseguridad significa el temor a que alguien lo despidan y se quede sin trabajo. Y esto, en más de 400 empleados en Estados Unidos, era un 80% de inseguridad y realmente estaban severos en un 20%. Esto no había duda. La línea 1 lleva a salud mental, en lo cual producía en ellos una ansiedad y depresión que rondaba prácticamente el 50%. Pero además, estos empleados tenían preocupación financiera. ¿Qué significa preocupación financiera? Es quedarse sin dinero. Un 30% de ellos la tenían, pero esta preocupación financiera no era en el momento de la encuesta, sino que se extendía por más de un año y obviamente esto producía alteraciones en la salud mental. Por supuesto, la inseguridad laboral, que es la línea 3, lleva a la preocupación financiera y, por supuesto, la preocupación financiera a las alteraciones en la salud mental. Esto es un mensaje para el empleador. ¿Qué le debe decir a sus empleados, que son los padres de nuestros pacientes y de todos los chicos que están en el mundo? Es: no los voy a echar, quizá tenga que reducir la jornada laboral, quizá tenga que suspender, pero nunca los voy a echar. Evidentemente espero que esto se haya hecho. Ahora bien, esta enfermedad es una enfermedad en realidad multisistémica, tiene manifestaciones neuropsicológicas. En este slide encontré un trabajo extremadamente interesante que muestra estas alteraciones en más de 40.000 pacientes con coronavirus. Fíjense la parte superior, observaciones clínicas, o sea, alteraciones neuropsicológicas, corresponde al 22.5%. Las dividí en aquellas que eran exclusivamente psiquiátricas y son las que están en amarillo: ansiedad, trastorno del estado de ánimo, del sueño, síntomas y signos del estado emocional, idea suicida. Vuelvo a recordar, estos pacientes estaban llenos de citoquinas inflamatorias. Y ahora viene lo que le ocurre a los chicos. Esto es un slide complejo, que son diversas teorías en el cual se habla del trauma que se va a producir en el niño y en el adolescente. Vamos a mirar el primer recuadro que está a la izquierda del slide, que se refiere a experiencias adversas en la vida temprana, y luego la línea de tiempo que lo lleva a la adultez. Las experiencias adversas tempranas se refieren a una relación de los padres. Si los padres están enfermos con ansiedad, depresión, van a alterar a los chicos. La situación socioeconómica severa, nuestra sociedad llega a un 50% de pobreza. Esto influye en el estado de ánimo de los chicos. Trauma de los chicos. A lo mejor en esta casa han sido pegados, violados. Además, nuestros pacientes tienen enfermedad crónica y estamos sin duda ante un desastre natural: la pandemia. ¿Qué le pasa a ese ser humano en ese momento? Vayamos a la parte inferior del slide donde dice programación. Hay tres momentos. Hay alteraciones del medio hormonal. El eje hipotálamo hipofisiario adrenal se altera. Hay mayor liberación de epinefrina y norepinefrina. Hay inflamación, está en recuadro porque para mí esto es muy importante. Alteración de los monocitos, macrófagos con citoquinas inflamatorias que ya he comentado en varias oportunidades en esta charla. Y hay alteraciones a nivel cortolímbicas y corticostriadas. Cuando hay un impacto importante, la corteza prefrontal, la zona límbica, distintas zonas del cerebro se achican, disminuyen, y esto está medido por resonancia magnética.
Ahora bien, este paciente que ha sufrido un estrés importante tiene entonces mecanismos de compensación, que son los recursos para amortiguar el estrés, pero el paciente está sensibilizado. Quiero volver nuevamente a la programación para llevarlos a el ser humano muy, muy antiguo, en aquel prehistórico, que se tenía que levantar todas las mañanas, tenía que mirar para todos lados para ver a quién iba a matar o quién lo iba a matar a él. No podía mirar más allá del día de hoy porque no podía pensar en el futuro, tenía que pensar en él, en comer y seguir viviendo. Por lo tanto, estaba en un estado de alerta importante. Su corteza seguramente se achicó y además el estado inmunológico se extendió, aumentó, probablemente para curar las heridas. Pero ahora no estamos acá, estamos con el Homo sapiens que tiene recursos para amortiguar el estrés, si ha tenido este mecanismo de programación y por lo tanto está actuando para disminuir este estrés. Pero bueno, a veces ocurre un segundo gatillo que sería el tercer recuadro que está ahí que dice estresores. A ver, diagnóstico de la enfermedad y tratamiento. Esta persona tuvo un cáncer, tuvo una enfermedad renal crónica, se murió un familiar. Nuevamente hay un desastre natural, otra pandemia. ¿Qué va a pasar? Va a haber desregulación psicológica, estrés y depresión, pero además el sistema inmune y el sistema neuroendocrino y el sistema autonómico se va a desregular y esto va a producir una gran cantidad de enfermedades del adulto. Y ahí quizá me quedé corto porque están también otras enfermedades, por ejemplo, la drogadicción y la mala adaptación de estos individuos. Con toda esta información recién comentada y muy resumida, hemos aprendido algo de las experiencias adversas en niños y adolescentes, el estrés agudo y crónico, el aumento de las citoquinas inflamatorias y los síntomas, tos, catarro y depresión y ansiedad y depresión, ideas suicidas. Todo esto puede estar relacionado con la adherencia en pacientes trasplantados. ¿Por qué lo pregunté? Porque realmente esto me preocupa hace más de 40 años y es la no adherencia, sobre todo a los tratamientos. Hace exactamente 30 años, ustedes pueden ver, Acta Endocrinológica Escandinava. En el año 91 publiqué que los pacientes pediátricos en hemodiálisis crónica tenían alteración del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Fíjense que la columna roja, el extremo izquierdo del slide, indica el nivel de cortisol de los pacientes versus la columna azul, y ahí se ve la diferencia gigante. Tenían el cortisol sumamente aumentado a nivel basal. Cuando estos pacientes, en la parte central del slide, le dábamos dexametasona, la columna azul en los normales prácticamente desaparecía. En cambio, disminuía un 50% en los pacientes en hemodiálisis crónica. O sea, tenían una resistencia parcial al cortisol, típico del estrés crónico. Posteriormente le inyectamos ACTH y había una buena respuesta en nuestros pacientes y además en los pacientes, obviamente, población normal. En la primera década de este siglo, estudié gran cantidad de citoquinas y respuestas inflamatorias en los pacientes trasplantados. En la parte superior son pacientes trasplantados, renales, sin rechazo, en lo cual medimos estas citoquinas. Ustedes ven que prácticamente están todas normales, salvo la interleuquina 10, que es una interleuquina Th2 antiinflamatoria, que está perfecto que esté aumentada porque está oponiéndose a las citoquinas proinflamatorias. Lo mismo sucedió en el trasplante hepático sin rechazo. La única citoquina de las medidas era la interleuquina 10. Pero ahora con el trasplante renal con rechazo crónico, además de entrar la interleuquina 10 aumentada, empezaba a estar a otra interleuquina que era TNF-alfa, que es una citoquina evidentemente proinflamatoria y además las células estaban sensibilizadas y esto medida con el cultivo mixto de linfocitos, que los cuales ustedes conocen muy bien. Todo esto me permitió hacer esta hipótesis que se puede discutir con ustedes. A ver, miremos la parte extrema izquierda del slide. Este paciente ha tenido una programación, ha tenido una experiencia estresante temprana. Evidentemente se enfermó, insuficiencia renal crónica, por lo tanto esto es estrés crónico por enfermedad. Además puede haber tenido traumas y traumas sociales de distinto tipo. Este paciente prepuberal o puberal se trasplantó,
puede llegar a tener estresores, enfermedad crónica, familia disfuncional, déficit económico, vivir lejos del centro de diálisis, todo esto estudiado por nosotros y que se correlaciona con la no adherencia, duelos. Este mismo paciente ahora no tiene los recursos para disminuir el estrés, porque la familia es disfuncional, no tiene el apoyo social correspondiente. Va a tener entonces una alteración psicológica que va a ser estrés, ansiedad, depresión. Y por supuesto todo esto lo va a llevar a una alteración fisiológica, tanto del sistema neuroendocrino autonómico, y va a haber una respuesta exagerada, inflamatoria. O sea, va a haber un cambio de los TH2, antiinflamatorios citoquinas, a los TH1, citoquinas inflamatorias. Estas, de acuerdo a lo aprendido en la charla precedente, van a generar probablemente un montón de citoquinas circulantes y este paciente va a tener algún pensamiento suicida. No significa que se mate, pero luego va a llegar a la acción suicida, que es la no adherencia. La tercera parte es que se mate, que sea suicida, pero no, llegó a la acción suicida, que es la autoinjuria. En este caso, yo diría la no adherencia al tratamiento. El paciente tendrá rechazo agudo, crónico y por último, la pérdida del injerto. Conociendo esto, no hay duda que uno debe comenzar a preguntar a nuestros pacientes, además de cuándo empezó su síndrome nefrótico, es preguntarles si tuvo un evento precoz, estresante, al comienzo, en un momento de su vida. Sobre todo, además, al ingreso de diálisis, evidentemente, estudiarlo claramente desde el punto de vista psiquiátrico, hacer un tratamiento y seguimiento psiquiátrico permanente, hacer periodos de autoevaluación de ansiedad, ansiedad y estrés, tenemos gran cantidad de herramientas para hacerlos. Y por supuesto, a lo mejor algún día encontramos una respuesta de marcadores inmunológicos que indican deterioro psicológico psiquiátrico, a lo mejor una creatinina psicológica, será la interleuquina 6. En resumen, hemos visto que la pandemia realmente produce un impacto emocional en la sociedad que es tremendo, del 80%, los efectos psicológicos en nosotros, y por lo tanto que van a ser influidos en nuestros hijos, y los efectos psicológicos de la población general prácticamente llegan al 50%, en los niños y adolescentes y adultos jóvenes, y cuidado con los adultos jóvenes con ideas suicidas, esto es extremadamente importante. El trauma psicológico influencia el neurodesarrollo, obviamente la inmunidad está muy relacionada con la depresión, y por último, la hipófisis que le comenté. Por fin, no hay duda que existe deterioro moderado a severo en la salud mental de niños, adolescentes y adultos en esta pandemia. La depresión y ansiedad es más del 1% de la población y continúa. Debemos tener medidas como la cuarentena selectiva, colegios abiertos y preparar al personal de salud, padres, docentes, para evitar y tratar la salud mental y física de niños, adolescentes y adultos jóvenes, que les digo, esta será la nueva pandemia después del COVID. Por supuesto, mejorar la economía. Muchísimas gracias.